buenas, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les damos a todos la bienvenida a la familia Oreb. Estamos en este momento para recibir la palabra de Dios, una palabra poderosa, una palabra que va a llegar a nuestro corazón. Estamos en tiempos difíciles, pero Dios tiene algo que decirte. Dios tiene algo que decirnos. Así es que sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y conectémonos con el Señor en esta hora. Te invito a que oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, presentamos nuestra vida. Pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, Señor. Que cada persona que está allí escuchando, que está allí viendo, Señor, a través de estos medios, reciba tu palabra de poder. Obra poderosamente, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Mira la necesidad de tu pueblo. Obra, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Isaías, capítulo 38. Isaías capítulo 38, y vamos a analizar este capítulo en el cual se presenta el caso de la enfermedad del rey Ezequías, una enfermedad de muerte, algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en el mundo, una amenaza de muerte afectando la salud mundial. A este rey le sucede esto, pero Dios lo saca adelante, Dios hace un milagro en su vida. Ezequías reinó en Judá sobre los años 715 al 687 antes de Cristo, en el reino del sur de la nación de Israel, cuando fue dividida en Judá e Israel. Este fue un buen rey en la mayor parte de su reinado. El Señor le dio muchas victorias, lo libró de los enemigos. En el capítulo 37, Dios libra a la nación, al pueblo de Judá, lo libra del rey Sennacherib, de aquel imperio que venía a acechar a la ciudad. Pero en este pasaje Dios, a través del profeta Isaías, le advierte que la enfermedad que tiene es de muerte. Le dice: ordena tu casa porque vas a morir, vas a morir. Y Ezequías se pone a orar. Ezequías viene y se humilla delante de Dios y empieza a pedir misericordia. Viene a pedirle misericordia a Dios. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje y para entender lo que Dios le está hablando a este hombre. Miremos desde el versículo 1 de Isaías capítulo 38. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti
y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Una oración que trae sanidad, una oración que cambia las circunstancias, las sentencias de muerte, como la que estamos viviendo. Orándole al Señor por esta palabra, por la palabra para su iglesia. En este tiempo, el Señor me guió a este pasaje y es muy pertinente aprender de la oración de Ezequías, la cual causó un milagro de sanidad en él. Y debemos usar esos principios en la oración de Ezequías para empezar a orar por nuestra nación, para empezar a orar en contra de la amenaza en la salud que se está viviendo hoy en día en el mundo. Hay que saber que la actitud y la oración correcta pueden sanar la enfermedad de muerte. Por eso miremos cuál es la oración y en qué consiste la oración eficaz de Ezequías para cambiar esa amenaza de muerte, cambiar esa circunstancia difícil en la cual él había entrado. ¿Qué principios de la palabra él utilizó para que la oración causara el efecto que él pidió que se hiciera realidad en su oración? En primer lugar, mi amada iglesia, debemos entender que una oración que argumenta el buen deseo agrada a Dios. Una oración que se argumenta en un buen anhelo, en un buen deseo, agrada a Dios. O sea, que la oración que tiene un buen argumento delante de Dios puede convencer a Dios de hacer un milagro, porque Él puede hacer cualquier milagro. La cuestión es que esté dentro de su santa voluntad para nosotros. Él es el dueño de la vida humana, Él es el dueño de todas las cosas que suceden en nuestro mundo. Así es que si nuestra oración tiene argumentos de peso, puede llegar al corazón de Dios. Y eso sucedió con la oración de Ezequías. Vamos a analizar esta oración. Versículo 2 de Isaías, capítulo 38. Dice: Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aunque no somos perfectos, aunque tenemos pecado, aunque tenemos defectos, podemos expresar al Señor el deseo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de agradarle, de hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestra salud, con nuestra vida, con los años de vida que tenemos. Ezequías, eso es lo que le expresa al Señor. Él le dice a su Dios que han dado en verdad, que han dado con íntegro corazón. Es decir, que la intención de Ezequías, aunque como ser humano tenía imperfecciones, tenía errores, su intención de seguir vivo ante esa sentencia de muerte era agradar a Dios, era vivir para Dios, era estar con vida para vivir una vida íntegra. Él no quería seguir vivo para andar en el pecado, andar desagradando a Dios. Él le dijo: Señor, he vivido para agradarte a ti. He vivido para esmerarme y hacer tu voluntad. Aunque no somos perfectos, podemos
argumentar en nuestra oración para que Dios quite este azote en la salud de la humanidad y de aquel que está enfermo. Podemos argumentar que nuestro deseo es el de andar en santidad mientras tengamos aliento de vida para agradar a Dios. Si queremos usar nuestra salud para servir al pecado, pues muy seguramente el Señor no nos concedería o no sería un argumento válido para ser sanos, para que se quite el azote a la salud. Alguien podría pedirle a Dios: Señor, sáname, porque llevo tanto tiempo enfermo y no he podido salir a bailar, no he podido salir a tomar. Llevamos tanto tiempo en aislamiento y no he podido ir al bar a disfrutar con mis amigos, no he podido ver a la amante, no he podido hacer las cosas que sé que están mal, pero que me gusta hacer. Señor, sáname para que yo pueda volver a disfrutar de las cosas que a mí me gustan, pero que a ti te desagradan. Este no sería un argumento válido delante de Dios para pedirle por salud, para pedirle por sanidad, para pedirle que Dios quite el azote de enfermedad que se está padeciendo. Cuando estuve enfermo, tuve un virus llamado leptospirosis, estuve hospitalizado, y el deseo de ser sano al orar en el hospital y en la casa era de levantarme para poder seguir sirviéndole al Señor, y ese fue mi argumento. Y Dios efectivamente de una manera milagrosa me sanó. Leptospirosis es una bacteria muy peligrosa. Una persona que me conocía, que tiene conocimiento de este virus, dijo que era un milagro que yo hubiera salido vivo de esta crisis en la salud. Los médicos lo único que pudieron hacer fue administrar antibióticos y solamente eso, administrar antibióticos y esperar qué pasaba. Estoy hospitalizado y en mi oración le argumenté eso: Señor, necesito servirte, y hay mucha gente que necesita de personas que les predique el verdadero evangelio, que llegue con una palabra a ellos. Señor, levántame. Y el Señor lo hizo. Señor, levántame, porque tú sabes que mi vida no está siendo desperdiciada. Tú sabes que no estoy gastando mi salud como esclavo de los vicios, de las cosas malas, que tú me hiciste libre, Señor, y ahora yo te sirvo. Y esa fue una oración con argumento, una oración que el Señor escuchó, y Dios hizo su obra poderosa de sanidad. Así es que si vamos a pedir por Colombia, si vamos a pedir por el mundo para que Dios quite la pandemia del coronavirus que se está viviendo en este tiempo actual, tenemos que tener argumentos. ¿Cómo convenceríamos a Dios que quitase ese juicio para muchas naciones? ¿Cómo convencemos a Dios que a nosotros también nos libre de eso? Quizá haciendo ese voto a Dios de utilizar nuestra salud para servirle a Él. Puede ser un buen argumento. En la primera carta de Pedro, todos ahí en casa vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 3. Dios nos habla de la siguiente manera. Él nos
dice a través de su palabra así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado en el cual andamos acabando con nuestra salud, viviendo como esclavos de lo malo. Si entramos en una crisis de salud, podemos decirle: Señor, ya no voy a servir con mi cuerpo al pecado. Basta ya el tiempo que perdí viviendo para los vicios, viviendo una vida vacía en búsqueda del placer que no da satisfacción al corazón del ser humano. Basta ya el tiempo pasado de borracheras, de problemas en la casa, de vivir esclavo de lo malo. Es el tiempo de cambiar nuestra actitud. Si vamos a pedirle una restauración a Dios, debemos hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, a partir de ahora, devuélveme mi salud, Señor, y a partir de ahora con mi salud te voy a servir. Cada momento que respire será para alabarte, agradarte a ti, Señor. A partir de este día ya no voy a servir más a lo malo. Devuélveme mi salud, levántame del lecho de la enfermedad y voy a servirte. Ese es un buen argumento que utilizó el rey Ezequías para obtener su sanidad. Podemos decirle como colombianos al Señor: Señor, quita este azote y Colombia te servirá. Quita este azote y valoraremos lo que nos has dado, la familia, todas las cosas buenas y en verdad importantes que no valoramos antes. Una oración, en segundo lugar, debe ser una oración que entiende la realidad de la vida. Una oración para restauración y sanidad debe ser una oración que entiende el propósito y la realidad de la vida. Volvemos a Isaías 38, versículo 9. Dice la palabra: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y ahí viene lo que escribió, lo que compuso el rey Ezequías. Vamos a leer algunos versículos. Yo dije, a la multitud de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Ahí está diciendo que se lamentaba por la sentencia de muerte. Versículo 11. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Versículo 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corre mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Empieza a lamentarse Ezequías por su enfermedad. Entiende la realidad que está pasando, comprende, es realista, sabe la sentencia de muerte que está tras él. No hay que usar, no hay necesidad de utilizar fe que niegue la realidad. La fe se basa en Dios y en su poder, sin negar la realidad. La fe cree que Dios está por encima de la realidad, pero no niega la realidad. Dios envía enfermedades a veces para enseñar al hombre que no haga proyectos fuera de él. Muchos tenían proyectos en este tiempo de hacer muchas cosas, pero se frenan estos proyectos por intervención
de las circunstancias, por las cosas que empiezan a suceder. Nadie se esperaba este virus mundial, nadie se esperaba esto, nadie ni por su mente se imaginaba hace 6 meses estar confinado a su hogar y estar tratando de buscar al Señor de esta forma, o haberse quedado sin trabajo. Nadie se lo imaginaba. Muchos no se imaginaban estar en la cama de un hospital. Preguntémoselo a aquellos que están en Italia, que están en España. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño del futuro. ¿Por qué sacamos a Dios de nuestros planes si Él es el que permite que se lleven a cabo los planes que ha puesto para que se den o no se den en nuestra vida? Ahí el versículo que acabamos de leer, versículo 12, 11, versículo 3, 12, el versículo, más específicamente el versículo 12, habla del pastor, que mi tienda fue trasladada. Él dice, mi vida va a ser trasladada de la tierra al cielo. Y habla de tejer, del arte del tejedor, como esa lana que es cortada. Existían máquinas que tejían y enviaban lana una tras otra hasta que se terminaba la prenda y se cortaba la tira de lana, y ahí terminaba la prenda ya hecha, ya confeccionada. Él dice, mi vida va a ser cortada, ese hilo va a ser cortado, mi vida va a trasladarse de este estado físico al estado espiritual. Él no niega su realidad, él entiende lo que está viviendo, pero él entiende que el sufrimiento en la vida requiere fortaleza en Dios. Él no niega el sufrimiento que pasa en su vida, pero él entiende que debe superar el sufrimiento aferrado a Dios. Entonces él se va y se pone a orar, y se pone a clamar al Señor, entendiendo lo difícil de su situación, pero sabiendo que la única esperanza está en Dios. Miremos el versículo 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Eso es lo que debemos hacer como pueblo colombiano. ¿Por qué no elevar un clamor de lo profundo de nuestro corazón? Y él dice que gemía y en su oración clamaba desde lo profundo de su corazón, pidiéndole, Señor, fortaléceme. Yo creo que la situación está como para elevar una oración de esta índole, diciéndole, Señor, fortalécenos. Versículo 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo me lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Él dice, ya entiendo que el orgullo no deja nada. El sufrimiento me ha moldeado mi carácter, el sufrimiento me ha enseñado a ser humilde, Así es que él entiende esto y se humilla delante de Dios y pide su auxilio, su socorro. Una oración que entiende la realidad, pero una oración que entiende que la fuerza y el poder está en su Dios. ¿De qué sirve lamentarse si no hay un apoyo en alguien más fuerte? ¿De qué sirve llorar sobre lo que no se puede cambiar sin esperanza? Y no volver nuestra mirada y nuestra esperanza a aquel Dios que todo lo puede cambiar, al único que puede hacer un milagro en nuestro país, en nuestra vida. Así es que debemos volvernos a Dios, entendiendo la realidad, pero entendiendo lo que Dios es capaz de hacer. En tercer lugar, debemos elevar una oración que agradece y alaba a Dios.
¿Cómo es posible que en medio de la crisis se eleve una oración agradeciendo? ¿Qué tendría que agradecer Ezequías cuando Dios le dice vas a morir? Pero él después, en este canto que compone, su oración después de pedirle fortaleza y un milagro a su Dios, cambia. Miremos el versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esta parte del canto es un canto después de haber recibido la sanidad. Dicen algunos que parece que este último fragmento es compuesto por haber recibido la sanidad. Muchos recibimos sanidad, recibimos bendiciones de Dios y no le agradecemos lo suficiente al Señor. El Señor nos devuelve la vida, el Señor nos salva de la muerte y seguimos año tras año, día tras día, ignorando al dueño de la vida, al que una vez pudo haber permitido que muriéramos, pero nos devolvió por misericordia nuestra vida y lo ignoramos. Hay que agradecer en primer lugar por el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Aquí Ezequías dice en el versículo que acabamos de leer, el 17, que llevaste sobre tus espaldas mi pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, que a veces viene la muerte por medio de la enfermedad, pero Cristo llevó nuestros pecados. Y muchas enfermedades vienen por nuestro propio maltrato del cuerpo, de nuestro organismo. Muchas enfermedades vienen por los vicios, muchas enfermedades vienen por nuestra propia culpa, por no saber cuidar el templo que Dios nos ha dado. Y el Señor está por encima de eso, por el pecado. Todo lo que se sale del orden de Dios es pecado y a veces actuamos en pecado en nuestro cuerpo y vienen las enfermedades. Muchas enfermedades son ajenas a nosotros, pero muchas cosas vienen a causa del pecado de la humanidad. Ya Dios había anunciado lo que está viviendo el mundo hace 3 años, que vendría una catástrofe, vendrían tiempos difíciles, y se cumplieron. Allí en China, donde hay una iglesia poderosa en la oración, Dios habló, Dios advirtió y esperó por 3 años para que el pueblo se arrepintiera y no hubo arrepentimiento. Pero el Señor puede detener el juicio, puede llevar sobre sus hombros el pecado de nuestra nación, el pecado del mundo que ignora a Dios Todopoderoso. Él puede pasar por alto todo pecado y por ende toda consecuencia del pecado la puede llevar Él. Miremos el versículo 19. Dice: el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, porque estaba vivo. Él dice esto: el Padre hará notoria su verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Miremos el versículo 18. Porque el Seol, o la muerte, o el sepulcro, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
Y ahí, ¿qué está diciendo el escritor? Él da gracias por estar vivo y él dice que va a utilizar en este canto su vida para alabar a Dios, para alabarle. Le dice: Señor, el que muere ya no puede alabarte. Es decir, que el sentido de la vida de Ezequías era alabar a Dios. Él vivía para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Todas las cosas fueron creadas para gloria de Dios. No somos el centro del universo. Se equivoca el que piense así, que el universo se alinea para favorecer al individuo. No es así. Somos una partícula microscópica en un universo tan grande. Dios es el centro de todo y nosotros giramos alrededor de Él. Somos unos seres creados para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Así es que vivimos para agradar a Dios. Esa debe ser la esencia de nuestra vida. Y al ser sanado, este hombre, él da gracias a su Dios porque puede alabarle una vez más. Si Dios sana al que está enfermo, si tú estás enfermo y Dios te sana, ¿será que después que tengas tu salud, después de que salgamos de esta crisis, ahora Colombia va a dedicarse a alabar a Dios? ¿Será que Colombia y el mundo se volverán a Dios en agradecimiento por la salvación de esta pandemia y se volverá a Dios? Y podrá decir todo el mundo, como dijo Ezequías: te alabaré con los años que nos quedan de vida. Lastimosamente muy pocos tendrán esa actitud, pero si queremos convencer a Dios, Dios que conoce nuestra actitud, nuestro futuro y nuestras decisiones, podríamos decirle al Señor: Señor, cuando tú me sanes, cuando tú me saques de la crisis, yo voy a vivir para alabarte. Yo voy a vivir para ti, Señor Jesús. Voy a vivir para bendecirte. ¿Cuántos están dispuestos en hacer ese trato, ese compromiso con Dios? Cuando nos saque de esta crisis, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a volver a la iglesia? ¿No vas a volver a escuchar la palabra de Dios? Porque ya tienes nuevamente el tiempo, tienes otra vez salud, ya puedes salir de casa, entonces otra vez vamos a descuidar nuestros hogares. ¿Nos vamos a olvidar del Dios que nos va a sacar de esta crisis? No, yo creo que tenemos que ser agradecidos y alabar al Señor. Dice el versículo 20: Jehová me salvará. No está hablando en tiempo futuro. Jehová me salvará. Es la fe que debemos